Corre el año de 1972, en las profundidades de una base militar en Maryland, bajo una luz tenue y el más absoluto silencio, oficiales del ejército de una agencia de inteligencia espera que algo ocurra, algo fuera de lo común. En el centro de la sala se encuentra una mujer, más bien una bruja, reconocida en los círculos ocultistas y esotéricos y alrededor del mundo. Ella comienza un ritual. El aire se vuelve denso, la tensión crece. De pronto, la medium cae en un trance y su voz cambia. Habla en un lenguaje extraño, lanzando advertencias y revelando detalles de proyectos secretos que supuestamente solo el centro de inteligencia conocía. Los que estaban presentes sintieron el frío recorrerles la espalda. Algunos aseguran haber visto sombras moviéndose por las esquinas. Otros juran que la temperatura de la sala bajó de un solo golpe. El experimento termina abruptamente. Nadie comenta nada, pero todos saben que esa noche en Edmonton Arsenal algo inexplicable sucedió. El informe oficial solo recomienda seguir con máxima discreción los estudios sobre fenómenos paranormales y psíquicos, algo que sería probablemente importante en un futuro. Hasta el día de hoy, existen múltiples videos, podcasts y documentales que hablan del proyecto MKUltra, revelando el profundo interés de una agencia por explorar los misterios de la mente y el control mental a través del uso de sustancias psicodélicas. Cuando el programa fue expuesto por testigos y víctimas, se anunció públicamente su cancelación, quemando documentos y deshaciéndose de toda la información que tuvieran relacionada con este proyecto. Pero ¿realmente dejaron de investigar el control mental? ¿Abandonaron el estudio de sustancias psicodélicas? ¿O el uso del poder de la mente para convertirlo en un arma? La verdad es que no. Lo único que cambió fue el nombre y el enfoque de la investigación. Esta vez decidieron adentrarse en un territorio aún más oscuro, la parapsicología, junto con el ocultismo, la magia, los brujos, los chamanes, incluso rituales. Todo con un solo objetivo: convertir lo inexplicable en un arma de espionaje o de guerra mental. Así nació el proyecto Often, también conocido como Chickwit. Distintos autores en diversos libros aseguran que Sylvie Leek fue una de las protagonistas claves en el suceso que despertó el interés del gobierno por el ocultismo y el esoterismo. ¿Pero fue ella la única en ser contactada por esta agencia? En realidad, no. Varios nombres de personas con habilidades extraordinarias fueron también buscadas, tal como Anthony LaVey, Jack Parsons, Michael Bertiax, entre muchos otros. Pero ¿quién fue en realidad Sylvie Leek? Ella nació el 22 de febrero de 1917, esto en Staffordshire, en Inglaterra. A pesar de provenir de una familia conservadora, su vida dio un giro gracias a su abuela, quien le enseñó los secretos de las plantas y del mundo oculto. A los 8 años, Sylvie tuvo su primera experiencia sobrenatural, la cual describe en su autografía Diario de una bruja. Veía sombras y figuras y sentía presencias en la antigua casa familiar. Su familia no reprimió estas visiones, al contrario, la animaron a desarrollar su don. Comenzó a interesarse por el ocultismo, la alquimia y las historias antiguas. Y a los 16 años, viajó hasta Francia, donde se adentró aún más en ese misterioso mundo que años después llamaría la atención de las agencias gubernamentales de Estados Unidos. No se sabe con exactitud cuándo comenzó el ocultismo en Francia, pero se cree que fue el resultado de una mezcla de cabalismo cristiano, la alquimia de Nicolas Flamel y los textos herméticos traídos por los cruzados.
Francia, al ser uno de los principales puntos de paso hacia Jerusalén, facilitó el transporte de documentos místicos de un continente a otro. Se desconoce con certeza dónde Sylvie Leek obtuvo sus conocimientos ocultistas. Algunos creen que estuvo en contacto con sociedades como los Rosacruces, la Orden de los Elus Cohen, la Orden Martinista o incluso la Iglesia Genoísta de Francia. Lo que sí se sabe es que tras la muerte de su padre, ella regresó a su país, a Inglaterra, y se unió a un grupo de brujería en New Forest, donde aprendió sobre Wicca, la astronomía y astrología. Durante las décadas de 1950 y 60, se mudó a Estados Unidos, donde se convirtió en toda una celebridad gracias a su conocimiento y habilidades. Apareció en televisión, radio y en numerosas revistas, sorprendiendo a muchos con sus predicciones y su carisma. Pero ¿qué fue lo que realmente la hizo famosa? En los elegantes y silenciosos salones de una antigua mansión inglesa, un misterio desafía toda lógica. Un valioso anillo había desaparecido sin dejar rastro. Ni los sirvientes, ni los dueños, ni los investigadores podían explicar su paradero, hasta que una figura enigmática cruzó un umbral. Sylvie Leek, con su mirada intensa y un extraño aire de certeza, recorrió cada rincón sin hacer una sola pregunta. No usó herramientas, ni mapas, ni teorías, solo su intuición, o tal vez algo más. Se detuvo, extendió su mano y señaló a un lugar en específico. Y ahí, para asombro de todos, el anillo apareció. ¿Acaso fue solo una coincidencia? ¿Una intuición extraordinaria? ¿O estamos ante una verdadera manifestación de poder psíquico? Noche de luna nueva. Invierno de 1969. En la ciudad de San Francisco, 3 agentes del gobierno esperaban en silencio. Tenían instrucciones precisas: observar a una figura influyente, alguien que sin ocupar ningún cargo oficial, tenía el poder de mover masas y fascinar a los jóvenes artistas del momento. No era famoso por su ideología política ni por sus logros científicos. Su poder radicaba en su presencia, en su voz, en su mirada. Había algo más, una habilidad inexplicable para influenciar, dominar e hipnotizar a personas. Siguiendo sus pasos, los agentes llegaron hasta la casa ubicada en el 6114 California Street. Las cortinas negras cubrían las ventanas. En el interior, solo las luces de las velas parpadeantes iluminaban símbolos extraños, dibujos en las paredes y en el suelo. Lo que vieron esa noche no se parecía a nada que habrían experimentado antes. Un ritual estaba en curso. Cánticos, figuras encapuchadas, movimientos coordinados y una energía que parecía llenar todo el aire. Los 3 agentes, incrédulos pero cautivados, tomaron nota de cada detalle, incluyendo los símbolos, los gestos y las sensaciones. Aquel ritual no era un simple acto teatral. Lo que presenciaron los impactó profundamente. No entendían lo que estaban viendo, pero una idea se sembró en sus mentes. ¿Y si este tipo de conocimiento podía ser usado para controlar, manipular o incluso extraer información de alguien? Si eso era posible, entonces tal vez también podían ser usados como un arma. Al regresar a Washington, las descripciones de los agentes causaron un revuelo en ciertos círculos dentro de la comunidad de inteligencia. No se trataba solo de supersticiones o creencias marginales. Ahí había algo más, un patrón, una energía, un conocimiento ancestral que podría tener aplicaciones reales en manipulación psicológica, control emocional e incluso el espionaje. Fue entonces cuando el proyecto Often comenzó a tomar más forma. En realidad, el detonante de esta curiosidad fue un suceso protagonizado por Anthony LaVey,
el polémico creador de la Iglesia del Ser Oscuro. Pero ¿por qué interesarse en un personaje como él? ¿Y cómo llegaron hasta él? En el libro Sinister Forces de Peter Levenda, no se afirma que LaVey haya sido un agente de inteligencia, pero sí que fue vigilado muy de cerca por esta agencia. Uno de sus seguidores más cercanos, quien ayudó a formar el templo del Seth, era oficial del ejército estadounidense. Levenda sugiere que el interés del gobierno no era religioso, sino psicológico. Entender cómo el simbolismo, el miedo, el ritual y el carisma pueden influenciar en la mente humana. Y para eso, LaVey era el sujeto ideal. Pero ¿de dónde surgió ese interés tan profundo? La respuesta podría estar en Michael Aquino, oficial militar, ocultista y seguidor de LaVey. Aquino no solo participó en operaciones psicológicas, también fue autor del documento Mind War, donde pronuncia usar la guerra psicológica como arma directa. Él fue el puente entre el mundo militar y el esoterismo. Según Levenda, Aquino fue una figura clave dentro del proyecto Often, en especial en los experimentos que buscaban manipular la mente a través de símbolos, rituales y elementos ocultistas. No existen documentos oficiales que lo confirmen, pero muchos creen que fue Aquino que convenció a los servicios de inteligencia de observar muy de cerca a LaVey y sus rituales y la influencia que tenía entre las multitudes de aquella época. ¿Fueron los clarividentes y ritualistas el único interés de esta agencia durante el proyecto Often? En realidad no. También buscaron y reclutaron a un mago, alguien que les enseñó que el arte del ilusionismo podría convertirse en un arma, porque al final, la habilidad más poderosa del ilusionista es hacer algo sin ser visto. ¿Conoces el nombre de John Malhola, quien nació en el año de 1898 en Chicago, que a sus 18 años ya era reconocido por sus presentaciones de ilusionismo, no como un simple entretenimiento, sino como una disciplina seria de percepción y manipulación? Fue un editor de importantes revistas de magia durante más de 20 años, y en plena Guerra Fría, durante el auge del MK Ultra, la Agencia Central de Inteligencia buscó expertos en manipulación de la percepción, y en secreto reclutaron a John. Pero ¿cuál fue su misión? Su misión consistía en enseñar a los agentes técnicas de engaño, distracción y ocultación, los mismos principios que usan los magos sobre el escenario, pero aplicados en el espionaje real. Así nació un documento altamente clasificado por muchos años, con el nombre de Manual of Trickery and Deception, que pertenecía al Centro de Inteligencia. ¿Y en qué consistía este manual? Mostraba cómo introducir sustancias ilícitas sin ser detectados, cómo intercambiar objetos ocultos durante una conversación, cómo desaparecer documentos sin dejar rastro, y cómo ocultar micrófonos en botones, relojes, zapatos, cigarreras, collares o lápices. También enseñaba a crear distracciones visuales y auditivas al estilo de un mago para cubrir operaciones encubierta. Incluso formó a los agentes en lectura del lenguaje corporal para detectar mentiras y nerviosismo de las personas. Aunque no practicaba magia negra, John enseñó una forma moderna de prestidigitación ritualizada, enfocada en controlar la percepción y manipular la realidad. Porque el espionaje moderno no solo requiere tecnología, también necesitaba psicología, manipulación simbólica y control de la atención. En el año de 1973, el entonces director del Centro de Inteligencia, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los documentos relacionados con este programa MK, incluyendo este manual, pero sobrevivió una copia y fue publicado en el año del 2009 por Robert Walser, ex dirigente técnico de la Agencia Central de Inteligencia, y el historiador Katie Melton, bajo el título The Office CIA Manual of Trickery and Deception, publicó el manual para el público. No se sabe con certeza qué ocurrió realmente dentro del proyecto Often. Lo que sí existe son fragmentos de testimonios anónimos, investigaciones de autores valientes y señales que apuntan
a un acercamiento deliberado entre el gobierno y el ocultismo. No existen tampoco documentos oficiales que vinculen directamente al Cyberlink con la agencia de inteligencia, pero su presencia, su carisma y sobre todo sus habilidades inexplicables para la ciencia fueron suficientes para llamar la atención de quienes buscaban controlar lo incontrolable. A lo largo de esta historia hemos recorrido una red secreta tejida en la oscuridad, desde los oscuros laboratorios del MK Ultra y sus experimentos con sustancias psicodélicas, hasta los rituales de brujos, chamanes y clarividentes convocados por el proyecto OVNI. Vimos cómo Cyberlink, con su enigmático poder mental, se convirtió en una pieza clave de interés para quienes operaban desde las penumbras, como Anthony LaVey. A través del miedo, el simbolismo y el ritualismo, fue observado como un modelo real de manipulación colectiva, y como Michael Aquino, militar ocultista y autor del polémico documento Mind Wars, conectó directamente el mundo esotérico con la estructura de poder del ejército estadounidense. Pero no todo fue brujería y espiritualidad, también hubo lugar para la ilusión y el engaño. Así como les conté la historia de John Mulholland, el mago reclutado por la CIA, enseñó que la manipulación de la percepción, al igual que sobre un escenario, podría ser usado en el espionaje real. Así, el proyecto OVNI reunió lo imposible: brujería, magia, guerra psicológica, control simbólico y técnicas de ilusión profesional, en un solo experimento del que casi nada quedó registrado oficialmente, ya que los documentos fueron destruidos, mientras que los nombres fueron ocultados y las conexiones negadas por décadas. Pero los libros, los testimonios y los rastros que quedaron dejaron preguntas abiertas, lo suficiente como para hacernos reflexionar. ¿Hasta dónde llegó este grupo de inteligencia obsesionado por el control mental? ¿Fueron estos personajes simples figuras excéntricas de su tiempo, o realmente colaboraron en experimentos que jamás debieron existir? Y si todo esto fue posible con símbolos, sugestiones y miedo, ¿dónde está hoy el verdadero poder? Tal vez no en tecnología, sino en lo invisible.